una producción de Top Secret Studios. Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que dio lugar a las peores acciones humanas, ya sean sangrientos combates, el Holocausto, soldados fuera de control arrasando con ciudades enteras y sus habitantes, o campos de prisioneros de guerra, donde los detenidos pasaban sus días a la intemperie, sin acceso a comida o baños. Hechos como estos han llegado al conocimiento general de la gente, gracias a documentales, películas o series como Salvar al Soldado Ryan o La Lista de Schindler. Pero muchos de estos horrores siguen pasando bastante desapercibidos y escondidos de los ojos del público hasta el día de hoy. Hechos tan atroces que pintan a ciertos gobiernos en una mala imagen. Una de estas historias proviene de Japón, con una unidad de experimentos que operó impune y con el apoyo del ejército imperial a lo largo de la guerra más grande de la historia. Te invito a que te pongas cómodo y disfrutes esta inquietante investigación llena de terror e historias. Bienvenido al canal de la profecía. Descubre con nosotros el Escuadrón 731. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, la primera imagen que tenemos es en Europa, con Alemania y sus aliados peleando contra Estados Unidos y los suyos. Si le preguntas a Google cuándo comenzó la guerra, la fecha que verás será la del 1 de septiembre de 1939, cuando tanques alemanes invadieron Polonia, generando así declaraciones de guerra de parte de Inglaterra y Francia. Pero para ese entonces, a miles de kilómetros de distancia, un conflicto de enormes proporciones entre Japón y China y otros estados aledaños ya estaba en llamas desde aproximadamente 1931. Todo comenzó cuando Japón invadió el continente asiático, dejando un estado títere llamado Manchuria, controlando así toda la zona indirectamente. 6 años después, la Segunda Guerra Sino-Japonesa se iniciaría en el incidente del puente Marco Polo, donde un oficial japonés desapareció por un día, dejando así una excusa para que Japón invadiera el resto de China. El soldado japonés aparecería unos días después de la invasión, dejando así la duda de si todo fue forjado por Japón para tener la excusa para invadir o si solo fue un malentendido. Malentendido no, la guerra ya estaba en camino, unos 2 años antes de la invasión obra de Hitler. Esta guerra daría lugar a crímenes contra la humanidad y una brutalidad al mismo nivel de lo que se vería en Europa. Un ejemplo de esto fue la masacre ocurrida en Nanjing, donde decenas de miles de ciudadanos quedaron atrapados en la ciudad al no poder escapar del rápido avance del ejército imperial. Aquí se daría lugar a atrocidades de todo tipo, violaciones, asesinatos, tortura, gente enterrada viva en la arena, canibalismo. La cantidad de civiles muertos es debatida hasta el día de hoy, pero el número varía desde un mínimo de 30.000 a un máximo de 300.000. Pero para ese entonces, los japoneses tenían planeado algo mucho más siniestro: el Escuadrón 731. Su nombre oficial era el Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político de Kempeitai. Pero no dejes que esta designación te engañe. Este laboratorio y sus ocupantes no estaban interesados en prevenir ningún tipo de epidemia, ni en generar avances en medicina que ayudan a la gente. Su objetivo encubierto y real era de investigar y desarrollar armas biológicas para el ejército imperial japonés, llevando a cabo innumerables y letales experimentos médicos sobre seres humanos, sin importar si eran hombres, mujeres, niños o incluso bebés. Se cree que el objetivo inicial del laboratorio establecido en 1931 en Manchuria era desarrollar medidas para contrarrestar ataques químicos y biológicos, pero esto cambió en 1932 cuando el cirujano general Shiro Ishii, jefe médico del ejército imperial, creó un grupo secreto llamado Unidad Togo. Shiro y sus hombres construyeron el campo de prisioneros Shongma,
cuyo edificio principal fue conocido a nivel local como la Fortaleza Chongma, una prisión experimental ubicada en el poblado Beijing-ho, a 100 kilómetros al sur de Harbin. Las vías ferroviarias manchúes fueron relocalizadas para el transporte de material y equipamiento en dirección a la fortaleza. Esta fortaleza estaba rodeada por una enorme muralla, cubierta de alambres de púas y cables eléctricos. Dentro de ella se construyeron numerosos edificios para personal militar y científico, además de calabozos y laboratorios. Todo esto fue construido por esclavos que llevaban puestos anteojos, como el de los caballos, para que los prisioneros no pudieran ver a sus costados. Así no sabían con seguridad qué es lo que les estaban construyendo. Los esclavos que construyeron los edificios más secretos fueron ejecutados apenas terminaron con su trabajo forzado. La fortaleza podía alojar a 400 trabajadores, con 600 prisioneros en los calabozos. Aquí es donde comienza el verdadero horror. Una vez la fortaleza fue terminada, el ejército japonés comenzó a desviar ciertos prisioneros de guerra o disidentes políticos provenientes de China o la Unión Soviética. Cuando entraban en Chongma, los prisioneros eran tratados inicialmente de muy buena manera, con amplia comida caliente, buen descanso y hasta el acceso a bebidas alcohólicas, pero esto era parte de los siniestros planes científicos. La intención de este buen trato era para que los cuerpos de los prisioneros volvieran a un estado generalmente saludable antes de comenzar a experimentar con ellos. Después de todo, no puedes experimentar los efectos de un arma química. Tendrían una población saludable. Como tus conejillos de India se encuentran desnutridos o enfermos, los prisioneros serían sujetos a todo tipo de pruebas. Se les inyectaba con distintos tipos de enfermedades como la peste negra o el cólera. Se les dejaba morir de hambre y de sed para observar los cambios en el cuerpo durante todo el proceso. Se probaban distintos tipos de químicos nocivos y también se los usaba de blanco, de tiro, para armas experimentales. Pero esto era solo el comienzo. En el verano de 1934, gracias a las abundantes lluvias, los cables eléctricos que cubrían las murallas de la fortaleza comenzaron a fallar. Aprovechando el momento, 40 prisioneros decidieron intentar escapar. 10 de ellos fueron asesinados por los guardias y muchos de ellos fueron recapturados y luego torturados hasta morir. Pero 16 de ellos lograron su cometido, escapando hacia el campo, ocultos por la oscuridad y la lluvia. Gracias a ellos, los horrores de la fortaleza Showman salieron al público, revelando el oscuro secreto de Japón. Debido a presiones internacionales, Chongma fue cerrado y abandonado en 1935, pero lamentablemente, esto solo logró que otra instalación aún mayor fuera construida en Pigman, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Harbin. Es esta una nueva instalación que la Unidad de Purificación de Agua y Prevención de Epidemias recibiría su nuevo nombre, Escuadrón 731. Debido a la mala reputación de la fortaleza Showman, los 300 científicos ubicados en el Escuadrón 731 comenzaron a publicar los resultados de sus experimentos en papeles científicos públicos para justificar su trabajo, pero estos papeles omitían el hecho de que tales experimentos eran llevados a cabo sobre humanos y no sobre monos o conejillos de indias. A partir de ahora, mencionaremos algunos de los terribles experimentos llevados a cabo sobre seres humanos. Se recomienda discreción. Los científicos llevaron a cabo cirugía invasiva y sin anestesia en los cautivos, eliminando órganos para estudiar los efectos de las enfermedades que les inyectaban sobre el cuerpo humano. Estas fueron practicadas mientras los pacientes estaban vivos, porque se creía que el proceso de descomposición afectaría los resultados. Entre los presos infectados y viviseccionados se encontraban hombres, mujeres, niños y bebés aún tomando pecho. Las vivisecciones fueron también perpetuadas en mujeres embarazadas, algunas veces embarazadas por los mismos doctores, y los fetos eran extraídos. Las extremidades de los prisioneros eran amputadas con el fin de estudiar la pérdida de sangre.
Estos miembros quitados fueron algunas veces vueltos a unir del lado contrario del cuerpo. Otras veces, las extremidades de los prisioneros eran congeladas y amputadas, mientras otros miembros eran congelados y después descongelados para analizar los efectos de la gangrena y la putrefacción resultante sin tratamiento. A algunos prisioneros se les extrajo quirúrgicamente el estómago y se les ligó el estómago a los intestinos. Partes del cerebro, pulmones, hígados, etc. fueron extirpados de algunos prisioneros. Ensayo de armas. Se usaron blancos humanos para probar granadas puestas a varias distancias y en diferentes posiciones. Se pusieron a prueba lanzallamas sobre humanos usando distintos tipos de combustible. Personas fueron atadas a postes y usadas como blancos para probar bombas de gérmenes, armas químicas y bombas convencionales. Experimentos con agentes patógenos. Los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos, aparentando ser vacunas para estudiar sus efectos, para investigar las repercusiones de enfermedades de transmisión sexual sin tratamiento. Prisioneros masculinos y femeninos fueron deliberadamente infectados con sífilis y gonorrea vía estupro, siendo después estudiados. Los presos eran infestados con pulgas transmisoras de la peste bubónica para analizar la viabilidad de alguna guerra biológica, ataques biológicos, parásitos, ropa infectada y provisiones contaminadas fueron lanzadas dentro de bombas sobre varios objetivos. Las resultantes epidemias de cólera, carbunco y peste bubónica fueron responsables de haber matado alrededor de 400.000 chinos. Otros experimentos. Algunos prisioneros fueron colgados de cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. A otros les fue inyectado aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaban en mostrar los síntomas iniciales de una embolia. A algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones. Otros fueron privados del alimento, agua y sueño para precisar la duración de tiempo hasta la muerte. Otros presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían. Otros tantos fueron expuestos a temperaturas extremas, desarrollando congelamiento, siendo analizado cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviendo a tal tortura, además de determinar los efectos de la putrefacción y la gangrena sobre la carne humana. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura, quemaduras y supervivencia humana. Unos cuantos prisioneros fueron puestos dentro de centrifugadoras, haciéndolas girar hasta morir. Sangre animal fue inyectada en algunos otros, estudiando los efectos de esta acción. Algunos cautivos fueron irradiados con dosis letales de rayos X. En cámaras de gases fueron probadas varias armas químicas, usando siempre personas. Fueron inyectadas burbujas de aire en el flujo sanguíneo de otros prisioneros para simular una apoplejía. También se inyectó agua de mar en otros tantos cautivos para determinar si podía servir como sustituto de solución salina. A las madres con bebés las metían en un tanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre, que al principio sostenían al bebé lo más alto posible, pero luego terminaban pisándolo para no ahogarse ellas mismas. Las operaciones y los experimentos continuaron hasta el final de la guerra. Una vez que Japón se rindió, Ishii ordenó a cada integrante del grupo llevar el secreto hasta la tumba, amenazando con encontrarles si fallaban e impidiendo a cualquiera que trabajase en puestos públicos en Japón. También se les encargó con cápsulas de cianuro para suicidarse en caso de ser capturados. Al final de la guerra, Shiro Ishii fue concedido secretamente inmunidad y también a los médicos del Escuadrón 731 a cambio de proveer a los Estados Unidos sus datos de investigación sobre la guerra biológica. Los Estados Unidos creía que los datos de la investigación tenían gran valor, porque los aliados nunca realizarían experimentos en humanos debido a la aversión moral y política. Estados Unidos tampoco deseó que otras naciones, como la Unión Soviética, adquirieran los datos sobre armas biológicas sin mencionar las ventajas militares de tal investigación.
Vamos, dime lo que piensas. Si te gusta este video, no olvides darle like, compártelo para que más personas conozcan esta inquietante historia. Suscríbete para que nuestro canal siga creciendo y podamos traerte cada vez mejor contenido paranormal y terrorífico. Por último, haz clic en la campanita para que seas los primeros en recibir nuestras notificaciones. Y si quieres saber más sobre el tema de este video, visita nuestra página web. Allí encontrarás un artículo más extenso sobre el tema. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encontrarás los enlaces en la caja de descripción. Allí compartimos contenido diverso y de último momento en relación a sucesos paranormales y asesinatos inquietantes. Hasta la próxima.